Buenos días a todos los compañeros mexicanos y buenas tardes a compañeros españoles. Ah, Empezamos el último seminario antes de nuestras vacaciones. Este seminario va a presentar nuestro amigo y nuestro colaborador desde un montón de años, creo que no sé, más de 20 años. Es el profesor Miguel Andrés de la Universidad de Valencia, que trabaja como catedrático en Departamento de Física Aplicada de esta universidad. Y su interés en general, él es responsable del laboratorio de fibras ópticas, que tiene una torre de estiramiento de fibra, de cristal fotónico, y mucho equipo moderno para hacer trabajos buenos. Y su interés es fabricación de fibras de cristal fotónico, dispositivos acústico-ópticos en fibra, rejías de Bragg en fibras ópticas, también nuevas fuentes de luz y nuevos tipos de láseres, sensores, microcavidades ópticas, fotónica de microondas y todo otro. Y hoy vamos a escuchar su charla relacionada con resonancias acústicas transversales en una fibra óptica y en particular medida del coeficiente de Poisson en una fibra óptica con alta precisión. Entonces, trabajo bastante interesante, técnica es muy fina y creo que para todos es muy importante escuchar una vez. Entonces, Miguel puede empezar. Y si alguien va a tener algunas preguntas, después de su charla podemos abrir esta sección de preguntas. Muy Entonces, bien. Miguel, por favor. Gracias, Yuri, por la presentación. Bueno, dejar que en primer lugar agradezca al SIO y al comité organizador de estos seminarios, la doctora Rosales, la invitación para estar hoy con vosotros y compartir este rato con un seminario que me permite presentar parte de los resultados más recientes de nuestro grupo de investigación. No sé si os podéis imaginar las ganas que tengo de poder visitaros a vosotros, al SIO y también a los otros grupos de investigación de México con los que mantengo colaboraciones desde hace mucho tiempo. Espero que pueda hacerlo en los próximos meses o tal vez en el próximo año. Pero bueno, confío en poder estar en México y poder abrazar a muchos de los amigos que tengo allí en México. Bueno, pues voy a iniciar la presentación que he preparado para hoy. Como dice el título, os voy a hablar de resonancias acústicas. Resonancias acústicas que se producen en la fibra óptica. En nuestro caso las vamos a excitar ópticamente, las vamos a medir ópticamente también y después de mostraros la técnica que hemos desarrollado para esa generación y caracterización de las resonancias acústicas, os mostraré una primera aplicación en la que ya tenemos resultados, que es la caracterización del coeficiente de Poisson con una precisión muy superior a la que se tiene con los métodos que hasta ahora se han empleado. El trabajo que os voy a presentar es fundamentalmente la tesis de Luis Alberto Sánchez. Está ahora un poco por encima del ecuador de su doctorado, le queda todavía un tiempo de trabajo. Y además de Luis, los otros autores de este trabajo pues son Antonio Díez, José Luis Cruz y yo mismo, que somos los profesores fijos de la parte más experimental del laboratorio, porque en el grupo, como algunos de vosotros ya sabéis, pues tenemos también otro profesor, Enrique Silvestre, que está más en el lado de la teoría. De todas formas, si queréis más detalles de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, pues no tenéis más que visitar nuestra página web, que la mantenemos razonablemente bien actualizada.
Muy bien, pues he querido en esta primera transparencia mostraros un resumen del marco en el que estamos haciendo este trabajo. Fundamentalmente estamos trabajando en 3 proyectos. El primero de ellos, este de aquí, es un proyecto financiado por el Gobierno de España y es el proyecto nuclear que está financiando el estudiante de doctorado y está financiando la mayor parte del trabajo experimental. En este proyecto la idea es desarrollar dispositivos y aplicaciones optomecánicas en fibra óptica. Muchos de vosotros igual conocéis trabajos nuestros anteriores, incluso yo creo que en el SIO he dado algún seminario sobre acústo-óptica en fibra, donde las ondas acústicas las generábamos con piezoeléctricos y utilizábamos la onda acústica guiada en la fibra óptica para modular ya sea la amplitud, la fase, incluso la polarización de la luz. Digamos, modificar la luz guiada en la fibra óptica mediante la onda acústica. Bueno, ahora en este proyecto cambiamos la perspectiva. Lo que queremos es excitar y detectar ópticamente las ondas acústicas. Digamos que las ondas acústicas pasan a ser una herramienta para modular la luz. Ahora la luz es una herramienta para la excitación y detección de las ondas acústicas, que son el núcleo de la investigación que hacemos en este proyecto. Y entre los objetivos de este proyecto, algunas aplicaciones son el desarrollo de láseres Mod-Lock que explotan esa interacción acústica en fibra y sensores. Bueno, en paralelo estamos trabajando en este otro proyecto, que es un proyecto de la Comunidad Europea, en donde el proyecto tiene su objetivo centrado en biosensores, y de ahí la conexión con el proyecto anterior. Y un tercer proyecto que tiene también relación directa con lo que os voy a presentar ahora es este tercer proyecto, que es un proyecto financiado por el Gobierno local de Valencia. En este proyecto el objetivo fundamental es el desarrollo de fuentes de luz y de ahí la conexión con la parte de láseres Mod-Lock del proyecto inicial, del proyecto nuclear que os señalaba al principio. Bueno, pues en este marco he querido en esta transparencia resumir un poco la motivación. Os decía que el desarrollo de láseres Mod-Lock en fibra óptica en base a estas resonancias acústicas transversales es uno de los campos de aplicación. Y aquí os pongo una referencia que es del grupo del profesor Russell, en donde efectivamente explotando esta interacción acústo-óptica desarrollan un modulador de fase pasivo, es una técnica pasiva que consigue modular la fase a frecuencias de gigahercios, y aquí tenéis el resultado. Un láser por debajo del picosegundo, tipo solitónico, y con esa frecuencia de repetición de gigahercios, que es muy interesante para un conjunto de aplicaciones. La otra gran rama de aplicaciones del proyecto son sensores, y en particular estamos interesados en biosensores. Este trabajo que os pongo aquí es un review de biosensores empleando microbalanzas, que son básicamente cristales resonantes de un tipo u otro, en donde el resonador, aquí podemos ver un esquema, el resonador, cuando los bioreceptores detectan la presencia de una determinada molécula, cambian su masa y eso hace que la frecuencia de resonancia se desplace. O sea que son técnicas de desarrollar sensores basadas en la medida de frecuencia de resonancia de un dispositivo y cómo se desplaza con la detección de la molécula que uno desea medir. Fijaros que las resonancias de las fibras pueden tener este papel de resonador. Y de hecho, en la bibliografía ya hay algún antecedente que muestra esa posibilidad
de utilizar las resonancias transversales de una fibra óptica como sensor. Muy bien, ¿cómo se excitan y detectan, cómo se vienen excitando y detectando estas resonancias transversales en una fibra óptica? Bueno, aquí os he seleccionado dos trabajos, este y este. Hay varios más que son interesantes, que son representativos. Lo que quiero destacar de estos dos trabajos, por ejemplo, en este utilizan un sistema interferométrico y como la modulación de fase es muy pequeña, pues al final terminan necesitando 1 kilómetro de fibra para poder detectar las ondas acústicas transversales que han generado ópticamente con un pulso de luz. En este otro trabajo es una aplicación en donde se mide las velocidades del sonido. En este trabajo intentan medir el coeficiente de Poisson, pero no alcanzan una precisión más allá de 2 cifras. Y para medir este coeficiente de Poisson y las velocidades correspondientes, al final necesitan en torno a 3 kilómetros de fibra. El necesitar longitudes de fibra tan grandes reduce sensiblemente la precisión del método. Lo veremos más adelante hacia el final del seminario que he preparado. En nuestro caso, os puedo adelantar que con 10 centímetros de fibra es suficiente para medir con mucha precisión las resonancias acústicas transversales. Es una de las características más relevantes de la técnica que hemos desarrollado. Muy bien, pues el seminario lo he estructurado en estos 3 apartados. Un primer apartado de introducción, sobre todo para la gente que no esté tan familiarizada con las técnicas de fibra óptica, los conceptos básicos que vamos a necesitar, y después un segundo bloque de transparencias donde os presentaré la técnica que hemos desarrollado, esta técnica que os digo que con 10 centímetros de fibra tenemos suficiente para la caracterización, y después la primera aplicación en la que hemos trabajado, que es la medida del coeficiente de Poisson con mucha precisión. Muy bien, pues empiezo con la parte de introducción, la parte de fundamentos. Os he puesto aquí una referencia, hay muchas, pero esta referencia de Dianov es una referencia que la verdad es que cuando la he estado leyendo para preparar esta introducción, pues me ha gustado mucho cómo presenta el tema. Creo que es una de las referencias completas y que permite una comprensión mejor. Bueno, la ecuación de ondas en un medio amorfo es esta ecuación de aquí, donde tenemos el vector de desplazamiento y las velocidades longitudinal y transversal. Esta ecuación de ondas, fijaros que es un poco más complicada que la ecuación de ondas para el campo electromagnético, pero nos permite identificar de forma sencilla pues las dos grandes familias de ondas acústicas. Aquellas ondas cuyo rotor sea cero, este término desaparece y nos queda esta parte de aquí que es la que determina las ondas longitudinales. Y aquellas soluciones que tengan divergencia cero, pues el término que determina la solución es este de aquí y son las ondas transversales o ondas de cizalla. Bueno, en nuestro caso, si esta es la fibra óptica, lo que queremos estudiar son ondas que no avanzan en Z, sino que resuenan en la dirección transversal de la fibra. Luego lo que queremos es buscar qué soluciones tienen componente axial del número de ondas cero, para que la onda no avance en Z, sino que resuene en la dirección transversal. Que buscamos resonancias transversales. Bueno, del conjunto de soluciones que ahora os mostraré cómo son, qué aspecto tienen, al final la solución pues va a ser una combinación lineal de las resonancias que vendrán dadas por la distribución de campo, de desplazamiento,
que es la función propia, la frecuencia de cada una de estas soluciones, que es la frecuencia de resonancia de cada una de ellas, y en general, como os digo, pues tendremos una combinación lineal, que es la que nos dará pues la solución que ópticamente podamos excitar en un momento dado. Muy bien, aquí os pongo las familias de soluciones más representativas para los experimentos que vamos a hacer. Estas simulaciones están calculadas pues, con los valores, digamos, que uno puede encontrar en la bibliografía para la sílice fundida. Esta es la velocidad longitudinal, esta es la velocidad transversal o velocidad de cizalla, de las ondas de cizalla, y aquí os pongo pues, la primera serie de soluciones, las resonancias radiales, que tienen el número azimutal es 0, no tienen por tanto dependencia con el ángulo azimutal, y el segundo índice pues viene a ser el número de anillos nodales que tienen en la dirección transversal. Esta tiene un nodo en el centro y un anillo nodal aquí, esta tiene 3, uno en el centro, otro aquí y otro aquí. La otra familia que nos va a interesar en los experimentos es de entre las familias que combinan torsión y deformación radial, la TR2. El índice 2 nos dice que tiene una dependencia angular con cosenos y senos de 2 veces el ángulo azimutal. O sea que tienen dos planos nodales, dos diámetros nodales en la sección transversal. Este, y aquí serán este y este. Y el segundo índice pues nos dice los anillos nodales. Fijaros que mientras que en esta familia de aquí los desplazamientos son puramente radiales, aquí vemos que los desplazamientos combinan desplazamientos radiales con desplazamientos transversales, azimutales. Muy bien. El segundo elemento que necesitamos para comprender nuestros experimentos es la electrostricción. En cualquier material dieléctrico, cuando le aplicamos un campo eléctrico y polarizamos el material, esa separación de cargas que se produce en la polarización produce unas fuerzas y produce una deformación del material. Al final, el campo eléctrico produce esa deformación que en esencia va a ser compresión y expansión del material. ¿Cómo se modeliza? Pues a la ecuación de ondas que teníamos antes, ahora le tenemos que añadir las fuerzas normalizadas, fuerzas generalizadas, que genera el campo eléctrico. Y en particular nosotros vamos a estar interesados en cuando se propaga el modo fundamental de la fibra. Este es el modo fundamental, esta es la amplitud y esta de aquí es la distribución de campo del modo fundamental en la dirección radial. Bueno, pues cuando se propaga el modo fundamental, que básicamente para comprender lo que hacemos, pues podemos pensar que es una onda aproximadamente gaussiana. Cuando se propague esta onda gaussiana, pensemos en una onda gaussiana que sea un pulso, o sea que tiene una dependencia, la amplitud tiene una dependencia en el tiempo. Bueno, pues cuando este pulso gaussiano se propague, las componentes radial y azimutal de esta fuerza generalizada pues tienen esta forma. De forma que esta dependencia angular es la que hace que excitemos la familia TR2 y la parte que no tiene dependencia angular pues hace que excitemos la parte radial. Además, fijaros que esto que os muestro aquí es cuando el modo incidente tiene polarización lineal en la dirección del eje X. Pero si cambiamos la polarización del modo fundamental y añadimos la X y podemos tener polarización circular, esto
adquiere una forma un poco más compleja, suma las dos contribuciones y podemos efectivamente al final excitar de una forma eficiente estas dos familias de resonancias, los modos radiales y los modos torsión radial. Bueno, me faltaba comentar que en esta forma, en estas expresiones de las fuerzas, aquí la clave son los coeficientes A1 y A2, que están al final determinados por los coeficientes de Pockels, los coeficientes elasto-ópticos, que son los que generan la fuerza a partir del campo eléctrico y de la polarización que produce. Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir entonces? Que cuando tengamos este haz gaussiano, el modo fundamental, propagándose en la fibra, obviamente a la velocidad de la luz, cuando este pulso recorra una sección de fibra, tal y como recorre la fibra, genera por electrostricción una compresión del núcleo y eso generará un impulso elástico que se propagará desde el núcleo de la fibra hasta el extremo de la cubierta, donde, como el aire tiene una impedancia acústica muy diferente, prácticamente no se sale fuera al aire y se refleja en la superficie y vuelve hacia el núcleo. Y estará yendo y viniendo, reflejándose en función de la atenuación que tenga, un cierto número de veces. Veremos que las resonancias que podemos excitar tienen factores de Q del orden de 10 elevado a 3. O sea que son resonancias razonablemente buenas. Bueno, en muchos experimentos vamos a emplear, en los experimentos que os muestro hoy, siempre empleamos pulsos de 700 picosegundos, lo cual quiere decir que estos pulsos ópticos tienen una extensión espacial de unos 14 centímetros, que es mucho más grande que el diámetro de la fibra, y por eso, a la hora de resolver todas estas ecuaciones, despreciamos las derivadas en z, porque al final la excitación solamente tiene dependencia con las coordenadas radiales y en z toda la excitación y toda la fenomenología es muy suave y son completamente despreciable la dependencia con la variable z. Bueno, el tercer elemento que os quería señalar en esta introducción son las redes de periodo largo, porque este componente es el que vamos a utilizar en la técnica que hemos desarrollado como elemento auxiliar que nos permite detectar las resonancias acústicas. Lo único que tenemos que saber, lo digo por los que me estéis escuchando que no estéis familiarizados con este tipo de componente de fibra óptica, es que en el núcleo de una fibra óptica podemos grabar una modulación periódica del índice de refracción, que le llamamos de periodo largo porque tiene una periodicidad bastante más grande que la longitud de onda. Lo importante de esta estructura periódica es que acopla la luz del modo fundamental a un modo de la cubierta. Y digamos que la luz que se acopla a un modo de la cubierta en este experimento es luz que se pierde. Luego, si miramos la transmitancia para el modo fundamental de este dispositivo, pues es básicamente lo que tenemos en esta gráfica. Transmitancia en función de longitud de onda tiene un pico de resonancia que es el pico determinado por la periodicidad del grating. La longitud de onda de resonancia viene definida por la diferencia de los índices del modo del núcleo y del modo de la cubierta al que estamos acoplando energía, multiplicado por el periodo del grating. Hace unos años, en el 2017, lo publicamos, aprendimos a fabricar este tipo de dispositivo con una anchura espectral llamativamente pequeña. Típicamente, estos dispositivos tienen anchuras de decenas de nanómetros. Bueno, pues en nuestro caso podemos fabricar redes de periodo largo con una anchura que está en el orden de 1 nanómetro. Un poco menos, un poco más, en torno a 1 nanómetro. ¿Y qué interés tiene? Pues que si la resonancia es estrecha,
esta pendiente es muy grande. Y cuando tengamos una perturbación que desplace ligeramente la resonancia, con un láser de prueba podemos ver que la transmitancia cambia mucho para una perturbación muy pequeña de la resonancia. Dicho con otras palabras, un pequeño cambio en el índice del núcleo, en el índice del modo fundamental, desplazará la resonancia y lo podremos medir midiendo un cambio en la transmitancia. Bueno, y ahí viene el efecto elasto-óptico. Cuando la onda acústica se propague, cada vez que la onda acústica comprima o expanda, este es el caso de una presión hidrostática, el núcleo de la fibra, eso produce un cambio en el índice. Los cambios en el índice son muy pequeños. Esto está escrito en unidades del sistema internacional. Los cambios de índice son muy pequeños. En nuestro caso, somos capaces de detectar cambios del índice modal del orden de 10 elevado a menos 9. Bueno, pues como os mostraré, esta sensibilidad es muy alta y es suficiente, más que suficiente, para medir y caracterizar estas resonancias acústicas de las que hoy os estoy hablando. Muy bien, pues después de estos tres elementos, las resonancias, la electrostricción y las redes de periodo largo, pues estamos en condiciones de ver cuál es la técnica que hemos desarrollado. Básicamente es una técnica de pump and probe para la caracterización de las resonancias acústicas transversales. Muy bien. Como vengo comentando, en esta transferencia me he fijado en las resonancias radiales, porque son las que se excitan con una amplitud más grande. Estas resonancias radiales las vamos a excitar cuando en la fibra se propague un haz de bombeo. El haz de bombeo va a ser un pulso. Ese pulso, cuando pase, genera esta onda de compresión que se propaga y estará reflejándose sucesivamente, son las resonancias. Cada vez que la onda regrese al núcleo, modulará el índice del modo fundamental, porque modula el índice del material y, por tanto, el índice del modo fundamental. Una modulación de fase en el modo fundamental, eso lo que da lugar es a generar frecuencias instantáneas adicionales a la frecuencia de la luz inicial. Eso es lo que normalmente se describe como dispersión de la onda incidente. Es lo que da lugar al forward Brillouin scattering in optical fibers, donde digamos que la misma luz incidente nos puede servir de monitor de la resonancia porque se produce ese cambio de las frecuencias debido a la modulación de fase generada. Si queréis, este fenómeno lo podemos también explicar en términos de los diagramas de curvas de dispersión. Lo que estaríamos diciendo entonces es que la onda incidente, que estaría representada por este vector, se dispersa en una onda dispersada que, como ha generado un fonón de las ondas acústicas, pues tiene que cumplir la condición de conservación del momento, además de la condición de conservación de la energía, y en función del vector de ondas, de las resonancias que estamos excitando, pues podemos tener distintos fotones dispersados. Esta es, digamos, una representación, si queréis, en términos de fotones y fonones, frente a esta otra representación en términos ondulatorios, que son obviamente equivalentes. Bueno, como os decía, nosotros no vamos a utilizar esta técnica, sino que vamos a utilizar una técnica de bombeo y prueba. Esa es una diferencia importante con respecto a muchos trabajos anteriores.
Como os decía, cuando se propague el pulso óptico de bombeo, vamos a generar esa onda acústica. Y aquí tengo un pequeño vídeo que me ha preparado Luis Alberto Sánchez, en donde lo que representamos es una simulación numérica. Es una simulación numérica que ha realizado con los 30 primeros modos, las 30 primeras resonancias. Y estamos representando cómo cambia la densidad del núcleo de la fibra, la densidad en el núcleo de la fibra, la densidad a lo largo de la fibra, de la coordenada radial de la fibra, cuando excitamos el pulso y cómo evoluciona este pulso en el tiempo. Ahí tenéis. El pulso que se propaga se refleja y cada vez que llega al núcleo produce esa oscilación por la compresión y expansión. A ver, dejadme que pare un momentito. Fijaros, cuando arranca, ese es el momento en el que pasa el pulso óptico por el núcleo de la fibra, se genera la compresión del material y esa compresión empieza a propagarse a lo largo de la cubierta, se refleja en el extremo de la cubierta, en la interfase con el aire, regresa hacia el núcleo y en el núcleo vuelve a producir esa modulación que en función de las fases de los distintos modos, pues tiene esas oscilaciones positivas y negativas que en la simulación se pueden ver. A partir de ahí se vuelve a propagar, se vuelve a reflejar, regresa otra vez al núcleo y así sucesivamente. Bueno, pues esas modulaciones de la densidad del núcleo producen una modulación del índice de refracción. Y eso es lo que vamos a detectar con nuestra red de Bragg. Aquí tenemos ahí está. Cada vez que se produzca esa modulación del índice, la red de Bragg, la red de periodo largo oscilará y el láser de prueba que tendremos ajustado a un punto intermedio sufrirá un cambio de transmitancia en proporción al cambio de resonancia, porque vamos a trabajar en esta sección que es aproximadamente lineal. En esta gráfica, en esta gráfica quiero volver a poner el puntero, ahí está. En esta gráfica tenéis, en función del cambio de densidad, teniendo en cuenta los coeficientes elasto-ópticos, uno puede simular cuál es el cambio de índice que se va a producir. Son proporcionales al final. Y estos son los cambios de índice cada vez que la onda que veíamos, cada vez que la onda regresa, a ver, ahí está, cada vez que la onda regresa al núcleo, ese momento es cada una de estas fluctuaciones que vemos en el cambio de índice. Este cambio de índice, lo vuelvo a comentar, es el que produce el cambio de la resonancia y va a producir en nuestro haz de prueba el cambio en la transmitancia. Bueno, pues esta es la idea y este es el montaje experimental que nos permite implementar esta técnica de bombeo y prueba. Este es el láser de bombeo, un láser pulsado a una micra, pulsos de 700 picosegundos, frecuencia de repetición baja, de forma que cuando pasa un pulso, tenemos tiempo más que de sobra antes de que llegue el siguiente pulso para que todas las ondas mecánicas que hemos generado se atenúen y volvamos a estar en equilibrio. Bueno, pues este láser de bombeo
podemos ajustar su polarización y es el que lo focalizamos en la fibra de prueba, que es esta de aquí. En esta fibra de prueba es donde tenemos grabada la red de periodo largo, cuyo pico de resonancia será este de aquí. El láser de bombeo lo sacamos y dejamos que se pierda aquí en el aire. Y contra el propagante tenemos el láser, la señal de prueba. Este es un láser de onda continua, es una longitud de onda que podemos sintonizar, la podemos sintonizar para ajustarnos exactamente al punto de la pendiente de la zona lineal de la red de periodo largo. Podemos trabajar en el lado de la derecha o en el lado de la izquierda. Esta onda continua al final es de unos milivatios, pero bueno, si necesitamos un poco más de potencia, pues aquí la podemos amplificar. Tenemos, digamos, esos milivatios de onda continua que vienen por aquí, recorren el filtro y lo detectamos en el osciloscopio en función del tiempo. Bueno, pues cada pulso que pasa por la fibra genera este transitorio en nuestro láser de prueba. Cada uno de los pulsitos acústicos que sube y baja y se refleja en la fibra produce esta modulación en la transmitancia que, de acuerdo con esta relación, los cambios en la transmitancia son al final proporcionales a los cambios de índice y por eso ya en esta gráfica pues ya ponemos directamente los cambios de índice a los que corresponde la señal que hemos detectado en el osciloscopio. Son, en este ejemplo, pues cambios de índice del orden de 10 elevado a menos 6. Y este transitorio pues dura típicamente unos pocos microsegundos. Bueno, podemos detectar señales con potencias de pico de hasta 8 kilovatios, hemos trabajado, lo que nos da el láser, pero podemos detectar señales con potencias de pico mucho más pequeñas. Fijaros, esta es un ejemplo de lo que se ve en el osciloscopio, que es algunas de estas trazas ampliadas para una potencia de pico de 7.4 kilovatios. Con potencias más pequeñas, pues nos vamos a los límites de detección que tenemos y podemos trabajar perfectamente con potencias de decenas de vatios, potencias de pico de decenas de vatios, y esta es la señal que podemos grabar en el osciloscopio, donde ahora los cambios de índice son unas pocas unidades de 10 elevado a menos 9. Fijaros que la separación entre cada dos transitorios de los que detectamos en la LPG, pues son en torno a 21 nanosegundos, y 21 nanosegundos, si hacemos la cuenta, pues es el tiempo que le cuesta a la onda acústica, con la velocidad de las ondas longitudinales, recorrer la distancia del núcleo a la cubierta y regresar. Es el tiempo de una vuelta del pulso acústico en la fibra. Fijaros que estos pulsitos que estamos detectando han sido generados con un láser de 700 picosegundos, con lo cual, de acuerdo a su transformada de Fourier, pues podemos prever que podemos excitar señales de hasta en torno a 1.4 GHz. Bueno, pues efectivamente, si hacemos la transformada de Fourier de esta señal, la podemos hacer numéricamente o podemos medir directamente con un analizador de espectros de radiofrecuencia, medir directamente el espectro. Y esto es lo que obtenemos típicamente. La medida del espectro de esa señal se caracteriza por esta serie de picos que son cada una de las resonancias que hemos excitado en la fibra óptica. Este ejemplo de aquí es para una potencia de pico, la máxima de nuestros experimentos, de 7,4 kilovatios, y este es el ejemplo de cómo se mide el espectro para una potencia de pico de 30 vatios. Y podemos correlacionar, podemos ver que hay una dependencia lineal entre la amplitud
de estas resonancias, de cada una de estas resonancias, en particular esta gráfica es la amplitud del modo radial 5 y la potencia de pico con la que estamos excitando la resonancia. Bueno, una de las propiedades más interesantes de la técnica que hemos desarrollado es que permite excitar estas resonancias con unos anchos de línea llamativamente estrechos. Para cada una de estas resonancias podemos hacer un zoom, podemos medirla con el analizador de espectros radioeléctrico o podemos hacer la transformada de Fourier, como os decía, y cada una de esas resonancias la podemos ajustar y medir su ancho de línea. Bueno, pues esta es la gráfica de los anchos de línea experimentales en función de la frecuencia de la resonancia. Las frecuencias más bajas, que están en torno a 100 MHz, pues tienen anchos de líneas de decenas de kilohercios, que corresponde a un factor Q de unos 4000, y las frecuencias más altas, ya cerca del gigahercio, pues tienen anchos de líneas de centenas de kilohercios, que corresponde a un factor Q en torno a 3000. Uno puede hacer una evaluación teórica de qué valores cabe esperar para los anchos de línea y básicamente en esa evaluación teórica uno ha de tener en cuenta 3 contribuciones. La primera contribución es las pérdidas energéticas que se producen en la interfase de la fibra con el aire, o sea, las pérdidas por radiación acústica. Esas pérdidas al final son muy pequeñas, porque la impedancia acústica de la sílice es mucho más grande que la impedancia acústica del aire, y eso hace que el coeficiente de reflexión sea prácticamente del 100%. El ancho de la contribución al ancho de línea por estas pérdidas, pues viene a ser 1 kilohercio. Despreciable. Despreciable en nuestros experimentos. Por otra parte, tenemos el ancho de línea asociado a las inhomogeneidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si uno tiene un resonador que va cambiando su diámetro a lo largo de la fibra, cada diámetro un poquito diferente tiene una resonancia un poquito desplazada y eso ensancha la línea, ensancha la resonancia. Bueno, en nuestro caso, la gran ventaja que tenemos es que gastamos una sección de fibra muy corta. En una fibra estándar, hace ya unos años, estuvimos midiendo con una técnica que desarrollamos cuáles eran las fluctuaciones típicas del radio en longitudes de unas decenas de centímetros. Y vimos que las fluctuaciones típicas de las fibras comerciales son unos 5 nanómetros, unos pocos nanómetros. Tomando ese valor como referencia, pues podemos evaluar que el ensanchamiento de las resonancias asociado a la inhomogeneidad, pues cabe esperar que sea entre 7 y 70 kilohercios en función del modo más bajo o del modo más alto. Y finalmente, la tercera contribución es la asociada a la viscosidad, al rozamiento en el propio material, la intrínseca del material. Y este valor para la sílice fundida pues viene a tener esta forma. De forma que las resonancias en torno a 1 kilohercio tienen una contribución de algo más de 300 y las resonancias más bajas pues de unas decenas de kilohercios. Bueno, pues como podéis ver, los valores que tenemos, 23 para las frecuencias más bajas, que serían esas decenas de kilohercios más los 6 que tenemos aquí, dan un poco menos de los 23. Y para las frecuencias más altas, los 300 y pico que tenemos aquí, más los 75, dan solo un poquito menos de los 400. Luego podemos concluir que nuestras resonancias estamos prácticamente en el límite teórico de lo que cabe esperar en función de las condiciones, de las características del resonador que estamos empleando. O sea que en ese sentido nuestra técnica es muy buena,
en cuanto a que permite medir las resonancias con el factor de calidad el mejor posible. Y lo más importante es, porque esto es fijo, esto todos los experimentos y todas las técnicas van a tener el mismo valor si utilizan la sílice, pero lo más importante es que esta contribución la podemos reducir mucho gracias a que la longitud que empleamos es muy corta. Bueno, hay un detalle de estos experimentos que me he saltado, lo he omitido adrede, pero que ahora quiero señalarlo. Fijaros, si nos fijamos en el espectro que os he puesto antes, las resonancias radiales son estas, de los picos grandes, pero hay una serie de picos más pequeños que ni los he mencionado, porque en realidad son pues como 20 veces, son como 20 veces o 15, como 100 veces más pequeños. Vale, esos piquitos más pequeños, cambiando la polarización de excitación, podemos hacer que sean más grandes. Son bastante sensibles a la polarización. Bueno, si estos piquitos más pequeños los miramos en el osciloscopio, pues vemos que el tiempo de ida y vuelta en la fibra es claramente diferente al tiempo de ida y vuelta que os he señalado anteriormente, que corresponde a las señales más intensas. Uno puede hacer una cuenta sencilla y comprobar lo que os decía antes. Los 21 nanosegundos de los picos más intensos vienen a corresponder al tiempo de ida y vuelta a la velocidad de las ondas longitudinales. Mientras que este tiempo más largo viene a corresponder, viene a corresponder a la velocidad de las ondas de cizalla, de las ondas transversales. Lo que nos está diciendo que estos picos más pequeños deben de corresponder con las ondas de torsión radial, porque ahí hay dependencia con la velocidad transversal. Y nos está diciendo que en esos picos más pequeños vamos a tener la información de cuánto vale la velocidad transversal. Y en los picos más grandes vamos a tener la información de cuánto vale la velocidad longitudinal. Bueno, pues esa idea es el punto de partida de la aplicación que os voy a mostrar a continuación. Bueno, solo deciros que los detalles de esto que os he contado ahora los podéis encontrar en esta publicación que ya hemos realizado. Bueno, pues esa idea de sacar la información de las velocidades longitudinal y transversal a partir de la medida de las frecuencias de resonancia es lo que da lugar a la aplicación que os voy a comentar a continuación, que es la medida del coeficiente de Poisson con mucha precisión. Bueno, primero he querido resumir en esta transparencia el por qué es interesante, por qué es importante poder medir el coeficiente de Poisson con precisión. Fijaros, desde los años 80, la información que se tiene del coeficiente de Poisson en una fibra óptica es esta, entre 0,16 y 0,17. Y eso no ha cambiado desde los años 80 hasta el presente. Todos los trabajos trabajan con esos valores que tienen un error en torno al 10% y que además, en la mayor parte de los casos, no siempre, pero muchas veces se han medido a una longitud de onda muy diferente de la longitud de onda con la que se trabaja en fibra óptica. Bueno, aquí os pongo algunas referencias representativas de cómo esa medida está afectando a la determinación de los coeficientes elasto-ópticos, los coeficientes de Pockels, y que al final esa indeterminación en el coeficiente de Poisson limita severamente con qué precisión podemos conocer los coeficientes Pockels de una fibra óptica, que normalmente se queda en el 10%. Ese 10% impide medir la dispersión cromática de los coeficientes Pockels, porque cae dentro de ese margen del 10%.
Otro campo donde es importante tener un conocimiento preciso del coeficiente de Poisson son los sensores. Hay muchas aplicaciones de sensores de deformación basadas en redes de Bragg. También hay aplicaciones de sensores magnéticos, aplicaciones de geofísica, aplicaciones del giróscopo óptico, donde se necesita una información precisa del coeficiente de Poisson y muchas veces no solo del coeficiente de Poisson, sino de cómo cambia con la temperatura. Porque estas aplicaciones de sensor tienen que trabajar normalmente en el campo y su temperatura pues, puede variar desde -20, -30 grados a +50, +60 en función de las condiciones y de la parte del mundo donde se utilice. Con lo cual es muy importante tener también esta información. Bueno, pues ¿cómo se mide el coeficiente de Poisson y su derivada con respecto a la temperatura, su variación con la temperatura? ¿Cómo se viene midiendo? Pues las técnicas básicamente son estas dos que os pongo en estas dos referencias. O bien se mide directamente la velocidad de las ondas longitudinales y de las ondas de cizalla con pulsos de ultrasonidos en muestras, en barritas que son de unos pocos centímetros de longitud, con lo cual hay que medir la longitud de la varilla y eso introduce un error grande, o bien mediante medidas interferométricas y medidas de polarización en el caso de fibras ópticas. En ambos casos es muy difícil bajar de un error de un 10%. En algunos trabajos dicen que igual tienen un 5%, pero los errores típicos están en ese 10%. Bueno, pues lo que nos proponíamos era desarrollar una técnica que nos permita superar ese 10%, rebajarlo, y nos pusimos como objetivo poder bajar a un 1 por 1000. Como os decía, la idea es que las resonancias radiales y las resonancias torsión radial tienen la información de las velocidades longitudinal y de cizalla o transversal. Si tenemos la medida de estas velocidades, podemos medir la proporción, el ratio alfa, y con alfa tenemos el coeficiente de Poisson. Esa es la idea. Bueno, las ecuaciones características, resolviendo la ecuación diferencial que os mostraba anteriormente, las ecuaciones que nos dan las resonancias de los modos radiales tienen esta forma, y la ecuación que nos da las resonancias de los modos torsión radial vienen dadas por el determinante igualado a 0 de estas combinaciones de funciones de Bessel. Estas son las funciones de Bessel de orden 0, de orden 2, de orden 3, y Z es la frecuencia normalizada. Z es la frecuencia con esta normalización donde está el radio y la velocidad de cizalla, la velocidad transversal. Y alfa es el que contiene la información de la velocidad longitudinal. Bueno, uno podría pensar, mido las resonancias y resuelvo este sistema de ecuaciones, estas ecuaciones, e intento ajustarlas. Vale. Conceptualmente esa idea está bien, pero intentar ajustar las resonancias experimentales a estas ecuaciones trascendentes que hay que resolver numéricamente, pues desde el punto de vista numérico nos daría una incertidumbre muy grande en la determinación de las velocidades. Desde que soy estudiante del grado, de los últimos cursos del grado, estoy peleando con las funciones de Bessel. Llevo toda mi vida académica trabajando con las funciones de Bessel, porque me he centrado siempre en guías de ondas cilíndricas, en fibras, que son guías de ondas cilíndricas, y a la vista de estas ecuaciones, pues tuve la idea de decir, bueno, pero estas ecuaciones que parecen muy complejas, tengo la intuición de que tienen formas asintóticas muy sencillas. Y lo que hemos hecho es utilizar las formas asintóticas de las funciones de Bessel y simplificar estas ecuaciones. Y fijaros, el resultado es llamativamente sencillo.
la forma asintótica que tienen las frecuencias de resonancia de los modos radiales, los dos primeros términos que determinan esas aproximaciones de frecuencias altas, tienen esta forma. Este coeficiente con la velocidad longitudinal, un pequeño término, fijaros que C sub m es el orden. Cuanto más grande sea el orden, este término de aquí es más pequeño y básicamente esto es una recta, cuya pendiente es la velocidad longitudinal. Y para las ondas transversales es muy interesante ver cómo este determinante que tenemos aquí nos da dos familias de soluciones. Hay dos familias que tienen dos asíntotas bien diferentes. Una familia, la número 1, cuya asíntota va con la velocidad transversal. Y otra familia, la número 2, cuya velocidad dominante es la longitudinal. Esta propiedad de que estas dos familias están entrelazadas, pero que podemos diferenciarlas claramente mirando sus formas asintóticas, ha resultado muy importante para la aplicación de medida del coeficiente de Poisson. Fijaros que estas asíntotas las podemos correlacionar con las distribuciones de deformaciones que tenemos en la fibra. Para los modos de la familia 1 podemos ver que prácticamente domina las deformaciones transversales, mientras que para la familia 2 lo que domina son las deformaciones, los desplazamientos radiales, que son los desplazamientos de la familia radial R0. Bueno, pues estas asíntotas podemos ver que el error numérico que introducen es inferior a una milésima para órdenes por encima de 12, 13. Para órdenes grandes estamos en una precisión inferior, o sea, en un error inferior al 1 por 1000, que es el objetivo de nuestra medida. O sea que trabajando con las resonancias grandes podemos utilizar estas formas asintóticas y sabemos que el error que vamos a introducir es inferior al 1 por 1000. En el espectro, si hacemos un zoom en el espectro y tenemos todos estos picos, pues una vez que ya tenemos las formas asintóticas, es muy sencillo identificar las distintas familias. Estas, las más intensas, son los modos radiales y podemos ver que siguen con mucha precisión esta dependencia lineal con el orden. Los triángulos verdes que están casi degenerados con los modos radiales, pues es esta familia, es la familia 2 de los modos TR, porque esta familia, fijaros que, despreciando estos términos que son pequeños, están degenerados los modos radiales y los modos TR2, y son estas resonancias verdes que hemos marcado. Y los cuadraditos rojos es la serie TR1, que están claramente separados de los otros modos porque van con la velocidad transversal y por tanto tienen una pendiente claramente diferenciada. Bueno, pues una vez que podemos identificar las resonancias, no nos queda más que hacer los ajustes de mínimos cuadrados de las formas asintóticas y nos vamos a fijar solo en los modos radiales y en los modos TR, la familia número 1. Aquí tenemos un ejemplo de las frecuencias de resonancia en función del orden y los valores experimentales y el ajuste que tenemos para los modos radiales y para los modos TR. Fijaros que algún modo TR no se puede medir porque algún modo TR, como aquí por ejemplo, está prácticamente degenerado con un modo radial y no se puede medir con precisión. Pero normalmente los TR de la familia 1 están separados y los podemos medir. Pero alguno lo perdemos porque no se puede medir. Bueno, pues estas resonancias las ajustamos, medimos estas pendientes, a partir de estas pendientes
tenemos la información de la velocidad longitudinal normalizada con el radio de la fibra y la velocidad transversal normalizada con el radio. Y a partir de estas velocidades, con la expresión que os he mostrado antes, calculamos el coeficiente de Poisson. Y tenemos típicamente un error que es del orden un poquito mayor que una parte en 1000. Un error del 1.1 por 1000, que era el objetivo que nos habíamos propuesto. Fijaros que podemos determinar el coeficiente de Poisson sin medir el radio. No hace falta medir el radio, porque al hacer el cociente, la información del radio no es necesaria. Esa es una ventaja muy importante, porque medir el radio con una precisión de una parte en 1000 no se puede, es muy difícil. Pero si no necesitamos medir el radio, las frecuencias las medimos con una precisión muy superior a una parte en 1000. O sea que la precisión de nuestra técnica se deriva del hecho de que solamente se necesitan medidas de frecuencias. No necesitamos medir longitudes. Esos son dos detalles muy importantes de la técnica. Bueno, y al mismo tiempo, cuando podemos medir el coeficiente de Poisson con errores tan pequeños, pues podemos medir con mucha comodidad la respuesta en temperatura. Aquí os pongo algún ejemplo de cómo se desplaza la resonancia número 8 con la temperatura o cómo se desplaza la resonancia número 18 con la temperatura. Y aquí un resumen también de el desplazamiento relativo de las resonancias 8 y 18 con la temperatura. Bueno, pues midiendo con estas medidas en función de la temperatura, uno puede sacar cuál es la variación con la temperatura de la velocidad longitudinal normalizada con el radio, cuál es la variación de la velocidad transversal normalizada con el radio, y de estas informaciones derivamos el coeficiente de Poisson en función de la temperatura. Y lo hemos podido caracterizar desde menos 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, que es, digamos, todo el entorno de temperatura ambiente que más aplicación práctica tiene. Este es el resultado de esta recta medida, el ajuste de mínimos cuadrados de la recta. Bueno, ya estoy casi terminando. Os he puesto en esta transparencia una tabla comparativa donde he buscado en la bibliografía pues cuáles son los valores que se han publicado hasta la fecha, los más representativos, y fijaros la comparación con nuestro valor. El error, superamos en alrededor de 2 órdenes de magnitud los valores publicados hasta la fecha. Nuestro valor está en el rango de error de las medidas anteriores. La única que se desvía un poquito es esta de aquí. Queda un poquito por debajo, pero todas las demás, digamos, nuestra medida está en el rango de medidas publicadas anteriormente. De la derivada con la temperatura hay muy poca información. Este trabajo, que tiene un error grande, sería compatible con el valor que nosotros hemos medido. Este resultado de aquí no lo parece, pero bueno, este tiene un error grande y bueno, pues creo que nuestros resultados en ese sentido se comparan bien con lo que hay publicado anteriormente, pero con la ventaja de que ahora somos capaces de proporcionar esta información con precisiones muy superiores a lo que está disponible en la bibliografía hasta la fecha. Y con esto ya paso a las conclusiones. Como os he mostrado, hemos desarrollado una técnica de bombeo y prueba para la excitación y caracterización de las ondas transversales, que con un trocito de fibra de 10 centímetros es suficiente, lo que nos permite trabajar con factores Q que están en el orden de 3000. Podemos medir cambios en el índice de refracción del modo fundamental del orden de 10 elevado a menos 9, y con esta técnica hemos sido capaces de medir el coeficiente de Poisson con una precisión 2 órdenes de magnitud mejor que los valores publicados hasta la fecha. Bueno, y con esto
termino. Muchas gracias. Siento no poder ver vuestras caras y ver qué expresiones tenéis, pero os agradezco mucho la atención que me habéis prestado. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu charla. Para mí era muy interesante, creo que para la mayoría de los ah, alumnos y profesores que te escucharon también. Y ahora abrimos la sección de preguntas. Tengo varias preguntas. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Ok, puedes mostrar diapositiva número 5. Empezamos desde muy principio. Muy bien, vamos allá. La 5. Esta de aquí. Sí. Sí. Aquí tú hablas sobre resonancias acústicas. Sí, Entonces, cuando hablamos sobre medidas radiales, es muy claro. Pero cuando hablamos sobre medidas longitudinales, por ejemplo, si fibra es infinita o pérdidas son bastante grandes, pérdidas acústicas, en este caso no entiendo este término de vale. resonancia. Sí, les llamamos resonancias porque cuando uno resuelve esta ecuación, lo que obtiene son los modos acústicos guiados por la fibra, que son los que se propagan en la dirección Z y tendrían las pérdidas que tú dices, que típicamente hace que se propaguen decenas de centímetros. Vale. Ujú. Pero, pero cuando impones esta condición, si buscas soluciones que no se propagan, son la solución entonces son solo frecuencias discretas. Y esas frecuencias discretas son las frecuencias de resonancia en el diámetro de la fibra, porque son ondas que no avanzan en Z, resuenan en la dirección transversal. O sea que a esta ecuación hay que añadirle esta de aquí y entonces tienes un sistema de ecuaciones que te determina frecuencias, solo son posibles las soluciones para frecuencias discretas, que son las Ok. frecuencias de resonancia transversal. Entonces, si grosor de fibra es infinito, en este caso no hay estas resonancias. No, no, claro, sí, no lo he dicho, pero la solución es esta ecuación con esta de aquí más las condiciones de contorno. Si no pones condiciones de contorno, no hay resonancias, claro. Las condiciones de contorno en la interfase sílice-aire son imprescindibles. Sí. Ok. Oye, y también una pregunta, pensé preguntar después, pero ¿cómo afecta recubrimiento plástico a las resonancias? Terriblemente mal. El recubrimiento plástico añade una atenuación muy importante. Entonces, todos los experimentos que os he mostrado, hemos quitado el recubrimiento plástico Ok, para que las esto yo resonancias entiendo. tengan Ujú. una Q grande. Si dejas el recubrimiento plástico, pues no sé qué factores Q tendrían, pero posiblemente eh, igual son 2 órdenes de magnitud más bajos. O sea que el recubrimiento plástico para estos experimentos lo quitamos. Ok, gracias. Otra pregunta. Número 7. Vamos allá. Ok. Sí, Entonces, aquí hablamos sobre electrostricción, sí. pero ¿cómo efecto de Kerr puede afectar a todo esto? Porque sí, si pulsos de bombeo son bastante fuertes, claro que efecto Kerr ya puede ser notable. Ah, sí, sí, Entonces, ¿qué puedes comentar? claro. El efecto Kerr está. Lo que pasa es que el efecto Kerr, en relación al tiempo de propagación de la onda acústica, pues el efecto Kerr es un efecto instantáneo. Fíjate que cuando este pulso óptico recorre la fibra, lo recorre a la velocidad de 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo,
el efecto Kerr es prácticamente instantáneo. Y sí, y produce una modulación del índice, pero luego la onda acústica es mucho más lenta. Y lo que el efecto Kerr produce un pico en la señal, lo quitamos de la traza y en la traza que analizamos solo lo que ocurre después del efecto Kerr. El efecto Kerr en estas trazas que tenemos aquí, el efecto Kerr estaría en este cero, ahí habría un pico muy grande que es el efecto Okay. Kerr, que lo hemos quitado. Sí. Okay. El efecto Kerr, hay un trabajo que publicamos hace un tiempo que lo hicimos con Emmanuel Rivera, donde medíamos el efecto Kerr. Perfecto. Ok. Y número 8. Sí. Diapositiva número 8. Oh, este sin número. Sí, sin número. Entonces, aquí límite. Espera. Tú comentaste que puedes medir el índice modal con muy alta resolución, pero ¿es índice absoluto o índice relativo? Relativo. ¿Por qué relativo? Okay. Sí. Son cambios de 10 elevado a menos 9. Sí, sí. Ok, número 20. Número 20. Ya veo, Yuri, que has prestado mucha atención. No, tengo nada más 5 o 6 preguntas, nada. Número 20. Ok. Tú dijiste que para resolver el sistema de ecuaciones, lo que estaba en diapositiva anterior, utilizaste el método de una forma asintótica de las funciones de Bessel. ¿Sí? Ok, entonces, pero, como entiendo yo, para algún parámetro debería que ser muy pequeño o muy grande para utilizar forma asintótica de las funciones complejas. La Entonces, ¿qué parámetro era pequeño o grande? grande, la frecuencia. O sea, La frecuencia. sí, es la forma asintótica para frecuencias altas. O sea que es para valores de este argumento de las funciones de Bessel grande. Cuando el argumento de las Ajá. funciones de Bessel es grande, las frecuencias, fíjate que el argumento está definido por la frecuencia. Entonces, es Así las que, frecuencias altas. ya. Entonces, es tabulado estas formas asintóticas para argumento muy grande. Es como unos senos con su fase y decaimiento. Eso es, así es, sí. Esos senos y cosenos que salen de las funciones de Bessel, luego en estas ecuaciones, eh, ay, perdón, ¿qué he hecho? No, no quería hacer esto. Un momento. Sí, en estas ecuaciones salen senos y cosenos que luego te dan unas tangentes, que luego Ujú, puedes desarrollar esas tangentes en serie de Taylor y al final tienes estas formas asintóticas tan ujú. sencillas que os he escrito. Ok. Y también, última pregunta. Es diapositiva 22. Ujú. Entonces, aquí tenemos el resultado final, es coeficiente de Poisson con alta resolución, pero creo que este coeficiente depende de fibra. Significa que si fibra está dopada o, no sé, con algo diferente de la fibra lo que usaste en estos experimentos, el resultado será otro, poco otro. Efectivamente. El punto que señalas es muy importante. Sí, cada fibra, no solo en función de los dopantes, incluso en función de cómo se ha procesado el vidrio, al ser un material amorfo, puede depender, el coeficiente de Poisson puede depender del procesado del vidrio, de cómo se ha fabricado el vidrio. O sea que lo que hemos puesto en marcha es una técnica que permite medir
con una precisión muy buena el coeficiente de Poisson de las fibras ópticas. Y si uno necesita este dato, pues tendría que medirlo para su fibra, que efectivamente puede variar ligeramente de una fibra a otra. ¿Cierto? Pero, ¿cómo puede ser diferente? 10% o medio de por ciento. Bueno, mi impresión es que van a ser diferencias seguramente inferiores al 10%. Sí, inferiores. Pero la verdad es que no lo sé, Yuri. Un dato que en esta comparación, esta fluctuación de valores podría ser en parte por lo que tú dices, podría ser. Ujú, ujú, ok. Pero en cualquier caso, la ventaja de nuestra técnica es que nosotros podríamos medir estos valores en cada una de estas fibras, pero con una precisión mucho mejor. Ujú, Y no ujú, sabemos realmente si la dispersión de valores que tenemos en esta tabla es por los errores o por los errores y distinto tipo de vidrio, que también puede estar afectando al valor final. Hay ujú. muchos trabajos que no dan información de qué fibra. Sí. Nosotros los experimentos los hemos hecho con esta fibra comercial y podríamos repetirlos con cualquier fibra comercial de sílice. Pero, bueno, cualquier fibra comercial donde pudiéramos grabar una red de periodo largo. Ujú. Y si tomar misma fibra pero de otro carrete que va a aparecer. Pues yo creo que ahí no habrán diferencias significativas, porque los Ok. procesos de fabricación están muy estandarizados y el fabricante es capaz de mantener las especificaciones del tipo de vidrio y de las características del material, yo creo que con una precisión alta. Yo ahí no esperaría una variación significativa del valor del coeficiente de Poisson. Ujú. Aquí Pero, faltan las referencias. pues sí, pero mira, soy consciente. Eh, Pensé que poner las referencias, pero cualquiera que esté interesado en estas referencias, me escribe un correo y os las envío enseguida, sin ningún Ok. problema. Entonces vas a recibir 150 correos. No creo, no creo. Ok, una broma. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Entonces, si alguien más quiere preguntar, hay que mirar chat. Ok. Allá hay algo escrito. No sé cómo hacer las preguntas. me, Sí, me tiene... se fija uno en el chat y hay un comentario nada más, doctor. Solo nada más un comentario. Mm, Sí, pero creo que sería importante leerlo. Ah, sí, ya hay una pregunta y hay un comentario encima de la pregunta que sería importante decirle al doctor Miguel. También tengo una Entonces, pregunta, pero después. ok, encontré una pregunta. Puedo leer. Es sobre diapositiva número 11. Dime. Entonces, no existe deformación del espectro de transmitancia de la red de periodo largo debido a las propias resonancias. No estoy seguro de entender Ok, bien hay la pregunta. las propias resonancias, creo que, de la red de periodo largo. Entonces, y por eso los espectros podrían ser modificados, no sé, No sé, creo que la red... mejor que esta Hola, persona. buenas tardes. ¿Me oye, doctor Miguel? Es Dime, Pablo. sí, Pablo. ¿Me oye, doctor? sí, sí, Hola. dime, Hola, soy dime. Pablo Luis, ¿cómo está? Hola, muy bien. Dime. Bueno, un gusto saludarlo primero y felicitaciones a Luis por tan buen trabajo y a todo el equipo, ¿no? Gracias. Yo hice esa pregunta, y bueno, valdría la pena aclararla un poco, ¿no? Sí, dime. Este,
Cuando usted pone el espectro de la transmitancia de la red de periodo largo, el que está arriba a la derecha, se asume que el espectro se mueve de manera, se mueve de manera equidistante con las resonancias, ¿no? Y al tener una misma referencia, el nivel de transmitancia es el que nos dice realmente cómo está resonando la fibra. Mi duda es si hay alguna deformación en el espectro de transmitancia del LPG debido a las propias resonancias, o si de plano eso no influye. Vale, muy bien. Sí, la pregunta, ahora te entiendo lo que quieres preguntarme. Sí, la respuesta yo creo que es no, por lo siguiente. Fijar, en este esquema que os he puesto aquí, en esta animación, cuando el pulso se propaga, ¿ves? El frente de ondas del pulso acústico lo he dibujado plano completamente. Bueno, en realidad lo ha dibujado Luis, que es el que me ha pasado la simulación. Fíjate que la LPG estaría aquí en el centro en unos centímetros. Y ese frente de ondas acústico es completamente plano y afecta a la LPG de forma uniforme. No tiene dependencia en Z. Si una LPG tú la deformas uniformemente, su espectro se desplaza lateralmente, sin más. O sea que no debemos esperar que haya una inhomogeneidad dentro de la LPG como consecuencia de la onda acústica. Perfecto, muchas gracias. Y un abrazo, doctor. Un gusto saludarlo. Gracias, Pablo, y un gusto saludarte también, de mi parte. Gracias, Miguel. Entonces, Alexander quiere preguntar hasta donde yo acordé. Alexander. Sí. ¿Me escuchas, Miguel? Sí, perfectamente. Ok, déjame preguntar en inglés, pero solo una pregunta en contraste de la De habilidad Yuri. de Yuri. Sí. Whether it is correct that you choose the pulse width of your pump wave on the level of 1 nanosecond in order to ensure that the characteristic time Z should have the radial or radial torsion modes inside the fiber, not interfere with the pulse. Because what I could guess is that if rather you would take instead of 1 nanosecond or 700 of picoseconds, like in your case, so rather would you have, say, 20 or 30 nanoseconds. In this case, the characteristic times of the pulse and the times of the propagation inside the transversal modes, the radial or torsion radial, will immediately interact with the pulse at its propagation throughout the fiber. So my question is, why did you choose 1 nanosecond as pump pulse, whether I'm correct or not? And the second part of the question is, if rather to take instead of 1 nanosecond, say 20, 30 nanoseconds, the most common situation for Q-switched laser, etc., you would see the effect of transversal acoustic modes on the pump pulse, and so
via the effect of modulation of refractive index due to acoustic waves propagation and this resonance, you would have some effect of transversal mode locking or anything else. The second part of my question, please. Sí, bueno, la primera parte. La motivación fundamental es esta. Si tienes pulsos del orden de un nanosegundo, su transformada de Fourier te dice que vas a excitar, vas a generar una perturbación que alcanza hasta 1 gigahercio. Luego vas a poder excitar resonancias hasta 1 gigahercio, hasta ese orden de magnitud. Si pones pulsos de 10 nanosegundos, pues vas a excitar resonancias solo hasta unos 100 megahercios. O sea que el espectro de resonancias que puedes observar experimentalmente, con pulsos de 700 picosegundos, podemos excitar resonancias hasta 1 gigahercio y medirlas. Claro. Con pulsos de 10 nanosegundos solamente excitarías las primeras. Claro. Y con pulsos que fueran muy cortitos, podrías excitar más resonancias, pero con una amplitud más pequeña. Y entonces, pues, de momento, este es un compromiso que nos ha funcionado muy bien. Pero sí tenemos interés en poder excitar con pulsos más cortos, que aunque perdamos un poco de eficiencia, podamos llegar a frecuencias más altas todavía. Sí, claro. La motivación es clara ahora. Sí, y sobre la segunda parte, ¿qué piensas? La segunda parte. No estoy seguro de haber comprendido qué es lo que me quieres preguntar en la segunda parte. La segunda parte es que, tú has explicado todo bien sobre la motivación de seleccionar esta longitud de pulso. Ok, está bien. Sí. Para resolver los picos y para tener la opción para medir todo a lo mejor. Pero Sí. la segunda parte es, por ejemplo, si, no tomamos en cuenta todo esto. La pregunta es, si tú tienes la longitud de pulso, es decir, como 30 nanosegundos, que es comparable con ¿cómo se llama? El tiempo característico de propagar los modos torcial radiales y radiales entre la fibra. Entonces, en este caso, se puede observar un efecto, ¿cómo se llama? Efecto de estos modos al pulso, lo mismo. Entonces, puedes observar un efecto extraño por el efecto de modulación de índice de refracción. Sí, así es. Yo creo que lo que dices es correcto. Si tuviéramos pulsos más largos, por ejemplo, más largos que los 21 nanosegundos, la propia onda acústica estaría modulando la fase del propio pulso, de la parte final del pulso. Es la pregunta, Sí. De todas formas, en este montaje, como el bombeo sale por aquí, aunque tuviera una modulación, igual la técnica seguía funcionando correctamente, porque la medida la hacemos con una señal contrapropagante a una longitud de onda diferente de la del bombeo, y a lo mejor el que este bombeo aquí se perturbe, no sé, no estoy seguro, pero probablemente no tenga un efecto significativo. Es claro, porque tienes la verdad, la provocación del bombeo y de prueba de diferentes lados. Pero mi pregunta es, ¿podría ser algo interesante en el pulso de bombeo por la razón de efecto de ondas acústicos transversales al pulso, y se puede o no observar algo interesante que se cambió con este pulso? Ahora no hablamos sobre tu técnica, con la técnica Sí. es claro. Perfecto. Yo creo que estoy comprendiendo el comentario que estás haciendo ahora, y yo creo que
ese punto que señalas, pues es el fundamento de, por ejemplo, este trabajo, donde uno puede tener un modlog pasivo donde las propias resonancias están modulando en fase la señal guiada y esa modulación de fase genera el amarre de modos que decís en México, el modlog. Ok, gracias. Muy bien, Alexander. ¿Alguien más? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, Andrés? Yo estuve en una instancia en el 2018 ahí en Valencia, así que tuve el gusto de conocerlo. Espérate, que por la voz no te identifico. ¿Quién eres? Mi nombre es Germán Fernández, soy de Argentina. Viajé. Sí. Claro, sí, ahora sí. Estaba yo pensando en gente de México. Muy bien. Germán, sí, adelante. Mi consulta es que si el tiempo de ida y vuelta de la onda acústica se ve modificada si yo genero una presión en la fibra, o sea, genero una deformación en la guía, pensando como si se podría usar como un sensor de presión, por ejemplo. Sí, el punto que señalas es muy interesante y estamos haciendo algunos experimentos en esa línea, porque efectivamente hay algún antecedente ya en la bibliografía respecto a la posibilidad de utilizar estas resonancias para sensar deformación, temperatura, y la ventaja que queremos explotar es que la técnica que hemos desarrollado nos permite medir con factores Q mejores que lo que hay reportado hasta ahora. La técnica de medida, además, con bombeo y prueba, es, yo diría que más sencilla que otras técnicas de medida interferométricas, por ejemplo. Y, efectivamente, el campo de sensores en general, el campo de sensores de temperatura y deformación y el de biosensores que os señalaba en esta primera transparencia, pues son campos que me parece muy interesante investigar, sí, y que es posible que podamos tener propuestas novedosas y en algunos aspectos ventajosas. Sí, efectivamente, es un área muy interesante. Bueno, muchas gracias. Y la segunda consulta que me surgió es cómo controlaban, por ejemplo, la temperatura en la LPG para que no surgiera una interferencia, o sea, un corrimiento por temperatura y Sí, no bueno, ensuciara la medida. sí. Al final, a ver, ¿dónde está? Vale. Los experimentos al final los hemos hecho en función de la temperatura, para medir cómo cambia el coeficiente de Poisson con la temperatura. Lo que hemos hecho es introducir toda la parte esta que contiene a la fibra de medida dentro de una cámara de temperatura que tiene unos agujeros por los que entran y salen las fibras y está todo dentro de la cámara de temperatura que tiene un control de temperatura estándar y digamos confiable. Vale. Eso hace que la LPG efectivamente se desplace espectralmente. Pero no es un problema porque este láser de prueba es sintonizable. Y entonces lo que hacemos es, a cada temperatura, reajustamos la longitud de onda de prueba para que siempre estemos en medio de la transmitancia de la LPG. Bien, perfecto. Así es como hemos trabajado. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y muy interesante la charla. Bueno, pues mira, esto es una de las ventajas de los seminarios online. No os veo las caras, pero mira, podemos participar desde países muy diferentes. Gracias por tu pregunta y por estar atendiendo. Entonces, si hay más preguntas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Oliver. Sí.
Ok. Ah, ahora, Miguel Andrés, es que no estaba seguro, como que se trabó mi Blue Jeans y no encuentro ni el chat ni estoy seguro que habilite el micrófono. Pero sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, un saludo y bueno, nada más quería comentar un poco. Hace mucho no estoy muy familiarizado con esto, pero lo mío es más el modlock. Pero sí recuerdo hace pues, tal vez 2 décadas, bueno, un paper de hace mucho, donde usaban ondas acústicas así transversales. ah, Era como para sincronizar los pulsos en un láser de modlock pasivo. Realmente el modlock pasivo no provenía de las ondas acústicas, era con un absorbedor saturable, pero había muchos pulsos en la cavidad, como recuerdo, y las sincronizaban. O sea, en un láser pasivo donde hay cientos de pulsos, no es evidente que se vayan a sincronizar. Y bueno, con ondas acústicas transversales por electrorestricción, pues pasaba un pulsito, generaba la onda acústica, iba a rebotar en la superficie, regresaba al núcleo y modulaba el pulso siguiente, digamos, y por la modulación del índice, pues alteraba el timing del pulso siguiente y lograba hacer, bueno, en aquel entonces era enfoque hacia telecomunicaciones rápidas y usando un modo de resonancia de orden alto, pues lograban gigahertz, ¿no? Pero usted puso una referencia más reciente, creo, ¿no? Donde es la misma onda acústica que sirve como un mecanismo ya no de sincronización, sino de modlock de plano, ¿verdad? Sí, sí, claro, en estas referencias más recientes, para que la frecuencia de resonancia esté, como es en el caso de la referencia que he puesto, en el entorno de gigahercios, eh, la fibra tendría que tener un diámetro de unas pocas micras. Y entonces eso lo hacen utilizando una fibra de cristal fotónico que tiene agujeros muy grandes, con lo cual el núcleo, la onda acústica resuena en el núcleo porque los agujeros de aire, digamos, hacen de reflector. Y entonces las resonancias acústicas se producen a frecuencias de gigahercios. Pero me interesa mucho lo que me estás diciendo porque a veces hay referencias, pues eso, de hace 20 años que uno no las encuentra, no las identifica y hay antecedentes a veces muy, muy interesantes. Si la localizas, te agradecería mucho que me enviaras una copia. Sí, la voy a buscar, se la envío. Muy bien. De hecho, me surgió otra pregunta con lo que acaba de decir. Si, bueno, una fibra, si la onda acústica no sufre ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna transición, un cambio de velocidad, alguna reflexión a nivel de la interfaz núcleo-revestimiento. Bueno, una fibra convencional. Sí, de hecho, creo que, bueno, aquí mismo se ve. Fíjate que la modulación que se produce en cada pulso va cambiando. Cambia porque las fases de cada una de las resonancias es un poquito diferente. Y como estas modulaciones es la combinación de todas las resonancias. Cada una llega con una fase un poquito diferente y por tanto se produce una especie de interferencia que va cambiando. Luego sí, cada resonancia de las ondas acústicas es ligeramente diferente por la fase que acumulan, que no es uniforme para todas las resonancias. ¿Es eso lo que me estabas preguntando? Bueno, más bien me preguntaba si había alguna, ¿cómo se llama? Como entiendo, las reflexiones se hacen a nivel de la interfaz con el aire, cuando se llega Sí. No hay una reflexión acústica a nivel de la interfaz núcleo-revestimiento, pues, Ah, vale. por el salto del Sí. tipo de concentración del material. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Esa reflexión es también cuando la evalúas teóricamente es tan pequeña que en todos los modelos, todo el mundo, todos la despreciamos. Es una reflexión que sí existe y debe ser del orden de la diferencia de impedancia entre la parte dopada y la parte no dopada,
pues yo estimo que será del orden del 1 por 1000, o tal vez un poquito más grande. Es una aproximación que todos estamos haciendo en nuestros modelos de despreciar esa interfase núcleo cubierta, el núcleo óptico y la cubierta óptica Sí. se trata como uniforme desde el punto de vista acústico. Pero sí que hay algún trabajo, por ejemplo, si no me falla la memoria, de Philip Russell, de su grupo, donde modelizan esos efectos en el guiado de ondas acústicas. O sea que en algunos casos sí que hay que tenerlo en cuenta. En las simulaciones que yo os he mostrado hoy, no, lo hemos despreciado completamente ese detalle. Ok, gracias. Gracias a ti, Oliver. Entonces, no sé cuánto tenemos más tiempo, pero Ya nos hemos pasado mucho del tiempo programado, ¿no? Sí, de hecho ya nos pasamos, pero qué pena con usted, doctor. ok, pero si hay más preguntas, sí son interesantes. Pues sí, no, yo por mí encantado. Si hay más preguntas, no tengo otra tarea hoy. Yo ya estoy terminando mi día de trabajo. Buenas tardes, Miguel, soy David Monzón. Hola David, qué alegría oírte. Igualmente, muchas gracias por la charla tan interesante y tan instructiva. Y yo estaba pensando, ya que comenta que hay posibilidad de hacer sensores biológicos, yo me preguntaba cuál es el efecto que veríamos si el elemento que rodea la fibra fuera agua o algún otro líquido. Sí, pues ya hay al menos un antecedente que tenemos localizado de un trabajo donde hacen estos experimentos en agua. El primer efecto que se observa es que la Q baja sensiblemente. Eso, digamos que reduce el interés de la técnica, porque cuanto mejor sea la Q, con más precisión vamos a poder trabajar. Pero entonces lo que uno siempre puede hacer, deja que vaya a la transferencia del inicio. En este tipo de resonadores, si la medida la intentas hacer en agua, funciona muy mal, porque el agua hace que la resonancia sea muy ancha y no se pueden medir desplazamientos pequeños. Pero una vez que uno hace la aplicación de biosensores, una vez que uno tiene las moléculas biológicas adheridas al resonador, uno lo que tiene que hacer es secar el resonador y hacer la medida en aire. O sea que uno tiene la medida de referencia en aire sin la molécula adherida y luego ve cuánto se ha desplazado volviéndolo a medir en aire una vez secado. Eso es algo bastante estándar en muchos biosensores, el hacer medidas en aire secándolo. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, David. Gracias, Miguel. No, en realidad, la mayoría de preguntas son muy interesantes. Entonces, si alguien más quiere preguntar a Miguel. Si no, siempre puede escribir un correo si encuentra alguna idea fina después. Entonces, Miguel, Aquí te agradecer. ahí tenéis mi correo electrónico. Sí, podéis hacer una foto y ya, una foto. Entonces, Miguel, muchas gracias por tu presentación, por tu charla. Creo que la mayoría son muy satisfechos para escuchar esta charla. Al menos yo sí, y no solo yo. Y creo que en un futuro vamos a continuar nuestras presentaciones, no solo en el CIO, pero también en la Universidad de Valencia, si tenemos algo interesante. Igual con mucha gente escuchando. Entonces, gracias a ti y a todos los que escucharon esta charla por su atención. Entonces, no sé. Pues yo también os agradezco la invitación otra vez y ha sido un placer.
Seguimos en contacto entonces. Sí, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Gracias a todos. Pues terminamos aquí entonces. Sí, terminamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Felices vacaciones y regresamos. Bueno, los seminarios se reanudan hasta el 20 de agosto porque tenemos las sesiones de póster de estudiantes. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós, Laura. Adiós, doctor, mucho gusto.